Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo domingo con Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele y a M970 Radio Universal. Durante 60 minutos hoy vamos a hablar de lo que dejó la Expo Prado, pero puntualmente de lo que dejaron los dos discursos, tanto de lo que es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay como del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Vamos a estar hablando de todo esto, ya vamos a comenzar a presentar al panel que tenemos en la jornada de hoy y a los invitados. Rafa Tardáguila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días. Un saludo para toda la teleaudiencia y para todos los que nos escuchan por Radio Universal. Ingeniero agrónomo Nelson Larzábal, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Ganadería de Diputados. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de domingo con nosotros. Bueno, muchas gracias al panel acá y a ti por invitarnos. La verdad que un gusto acompañarlos. Bien. Saludamos también a Pablo Lanz, senador del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Ganadería. Pablo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto estar con ustedes compartiendo este panel para pasar en limpio los resultados de lo que fue la rural. Y Fernando Margarí, un hombre de la casa también, comunicador. Gracias por estar, Fernando, esta mañana de domingo. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, Juan, y a Rafa los conocemos un tiempo. Y acá con los amigos, bueno, vamos a ver qué sale. Se van a ir conociendo. Vamos a ver qué sale. Perfecto. Si no hay un mate domingo 8 de la mañana, no hay un mate, no se puede poner mate acá arriba de la mesa. Pero bueno. ¿Está prohibido? No está prohibido, no está prohibido, pero no se puede. Andrés Ollenar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con la audiencia como todos los domingos. Vamos a ir ya, como siempre, con el destacado de la semana, presentado por Clipex. Se viene el Entore y con alambrados Clipex aseguras la zafra. Fácil instalación, 100% reutilizables, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Bien, Andrés, vamos a hablar de economía. Como armaste el informe de hoy domingo, la economía acelera. Sí, exactamente, porque quizás en esa vorágine del Prado el dato del PIB del segundo trimestre, abril-junio, pasó un poco desapercibido, se publicó un viernes por el paro general del jueves, eso, bueno, en fin, distintas circunstancias, pero el dato en sí fue más que positivo, se estaba esperando un crecimiento algo por debajo de lo que finalmente se informó por parte del Banco Central, fue un crecimiento del 1,1% respecto al trimestre anterior, o sea, al primer trimestre, enero-marzo, y 7,7% en la comparación interanual. Claramente, si lo analizamos en el contexto internacional que estamos, es un muy buen dato apalancado por el dinamismo de la mayoría de los sectores de actividad que componen la economía, ¿no? Tenemos un crecimiento del consumo privado que, si bien se modera un poquito respecto al primer trimestre, creció 5,6%, el consumo del sector público también 8%, las inversiones en activos fijos 8%, acá todavía está incidiendo todo lo que está pasando con la planta de UPM y el ferrocarril central, las exportaciones 16% de crecimiento en volumen físico, también interesante, las importaciones casi 10% de crecimiento y el agro, ¿no? El agro, un sector que nos ocupa también hoy en este 17% de crecimiento, ¿no? Ahí tuvimos un efecto puntual del agro de más de un punto en el dato del trimestre, básicamente por el efecto soja, ¿no? Recordemos que también lo comentábamos en el informe del domingo anterior, lo que fue la producción de soja, ese efecto rebote por una producción que fue relativamente muy buena en términos, si la comparamos históricamente y también que la estamos comparando con un año malo como fue el anterior, eso efectivamente empujó a esos casi 2,8 millones de toneladas que informó IEA hace un par de semanas atrás. En líneas generales se trata de un muy buen dato y ahora hablamos un poco de las perspectivas. Exacto. En la segunda placa, que en líneas generales hoy la economía está más de un 3% por encima del nivel promedio del 2019. Tenemos ahí algunos indicadores adelantados que están hablando que la economía creció en julio y agosto, o sea, el índice CERES, que es un poco, a grandes rasgos, un indicador que anticipa cómo se puede comportar la economía, mostró datos positivos tanto en julio como en agosto. Esto seguramente hay que esperar el dato de septiembre, pero la economía seguiría creciendo en el tercer trimestre, quizás un poco más moderado, pero seguiría creciendo. Y le pone un piso del orden del 5% de crecimiento para este año. O sea, ya un efecto arrastre, si la economía más o menos se mantiene en los actuales niveles, por un efecto arrastre estadístico, la economía va a crecer en el orden de un 5%. Algunos economistas están hablando de 5,5%, otros incluso se arriesgan y dicen que puede estar más cerca de 6%. Eso lo vamos a ver recién en marzo del año que viene, pero en fin, hay un consenso generalizado que la economía va a crecer más de lo que se proyectaba a principio de año.
Y concretamente en el sector agropecuario, ahí tenemos dos realidades. Por un lado, vamos a tener un segundo semestre donde la actividad de la faena en particular, ya este tercer trimestre, va a mostrar una tónica muy distinta a la que venía mostrando. Lo estamos viendo ahora con niveles muy bajos de faena. Y como contracara, quizás también tenemos el muy buen dato que arrojó la campaña de invierno, ¿no? Que ese dato lo vamos a recolectar en el último trimestre del año. Entonces hay que ver un poco cómo se compensa esa menor faena que va a dar el dato del tercer trimestre y que ya pegó en la producción industrial, que informó el Instituto de Estadística, que cayó obviamente por la incidencia de los frigoríficos. Pero bueno, acá tenemos también el factor climático que está pegando, como sabemos también. Hay alguna preocupación por lo que está pasando ahora con esta ausencia de lluvias y cómo les puede pegar el potencial rendimiento de los cultivos de invierno. Eso es el área que se sembró, pero después hay que cosecharla y bueno, como siempre se tiene que subir arriba del camión para ver efectivamente cómo cierra ese número de la zafra de invierno. Y también tenemos un contexto a nivel global de la economía que es desafiante, ¿no? Tuvimos esta semana la Fed subiendo nuevamente la tasa de interés. Ahí ya el mercado está anticipando, pese a que la Fed no prevé una recesión, que la economía mundial de Estados Unidos caería en recesión en 2023 por este efecto de suba de la tasa que estaría afectando la actividad económica. Veremos cómo se comporta y también tenemos, como lo hemos mencionado alguna otra vez, lo que está pasando con la economía china, que no levanta, que está lento, y eso es un poco también lo que está explicando esta caída que hemos registrado en la cotización de la carne en el principal mercado de Uruguay. Eso nos pega directo a nosotros. Eso nos pega directo y es lo que está reflejando hoy que, por ejemplo, el precio del novillo hoy ya se está hablando de abajo de los $4, cuando hace poco tiempo teníamos arriba de 5, ¿no? Es decir, una baja importante. Andrés, nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima. Nos vamos a ir metiendo en el tema del día de hoy. Vamos a estar analizando justamente los discursos de la Expo Prado y si de alguna manera esto refleja en lo que es la situación que vive el país hoy. Presentados por Zambrano y compañía para su zafra de reproductores con más de 50 remates. Hashtag Somos Zambrano. Vemos el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín. Somos Zambrano. Comienza una nueva zafra de reproductores. Más de 50 remates con la mejor genética de las cabañas más importantes del país. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria siempre. ¡Vendo! En el marco de la Expo Prado, la economista de Exante, Florencia Carriquiri, aseguró que el sector agropecuario retomó una senda de firme expansión con crecimientos promedio anual que superarían el 5% en 2021-2022. Agregó que el agro es el mayor multiplicador de la economía uruguaya, el cual genera unos 270.000 empleos y en el interior del país llega a ser el responsable de casi el 40% de la actividad económica. Sostuvo que considerando impactos directos, indirectos e inducidos, el agro contribuye con 12.400 millones de dólares de valor agregado a la economía uruguaya, lo que equivale a más del 20% del PBI del total del país. En su discurso de cierre de la Expo Prado, el presidente de ARU, Gonzalo Valdés, aseguró que desde 2011 los salarios rurales han aumentado 59% más respecto a los salarios públicos y el índice medio nacional. Agregó que en 2021 unos 133 millones de dólares fueron recaudados únicamente por conceptos de tasas y contribuciones del agronegocio. Destacó que el agro fue y es el motor que empuja al país en la recuperación de la economía pospandemia, pero advirtió que la situación internacional es compleja, señalando que entre junio y agosto los precios internacionales de soja, maíz, trigo y leche cayeron a los valores promedio del año 2000. Valdés aseguró que el proyecto de ley de rendición de cuentas, remitido por el Poder Ejecutivo, ha sido gravemente modificado en diputados, estableciendo reasignaciones de recursos con afectaciones específicas. Rechazó la aplicación de retenciones, asegurando que conocemos muy bien la realidad de países vecinos. En tanto, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, sostuvo en su discurso que proyectan que este año cierre con 14.500 millones de dólares de exportaciones totales de bienes y casi 11.000 millones de productos agroindustriales, lo que representa un récord histórico. El jerarca defendió en su discurso al Maya Oro, señalando que algunos lo han entendido o utilizado de manera despectiva este concepto, pero no es otra cosa que un líder, parte de un equipo que tira a otros sectores hacia adelante. El ministro aseguró que el sector apuesta al crecimiento, a la tecnología, al uso de mano de obra calificada y que multiplica su generación genuina de riqueza a otros sectores económicos que se benefician por su derrame. Bueno, muy bien. Tenemos el tema arriba de la mesa. Vamos a comenzar a hablar. Rafa, ¿qué te dejó el
Los ¿El discursos, Prado o los discursos del Prado? Bueno, el Prado, En los general discursos todo del el mundo coincide en que fue un gran Prado, ¿no? Hablando ahí en las calles, dentro del Prado mismo, con la gente que te vas cruzando constantemente, y en los días posteriores hay consenso en que se trató de una excelente actividad. Aparte, no llovió, los días estuvieron lindos, la gente pudo concurrir, hubo una gran afluencia de público. Y en cuanto a los discursos, yo creo que los dos fueron con un enfoque similar y en algunas cosas con coincidencias, ¿no? En la relevancia del sector agropecuario, ¿no? Uno el presidente de la ARU, el otro un ingeniero agrónomo que también fue presidente de la ARU, en la necesidad de reformas claves para el país, y los tres mencionaron las mismas: la reforma de la seguridad social, la reforma del Estado, la reforma de la educación. Los dos discursos también apuntaron a la imperiosa necesidad de abrirse al mundo para Uruguay. Y bueno, estamos en esta negociación, iniciando una negociación de libre comercio con China. El presidente se va para Japón con una parte sustancial del gabinete de ministros y seguramente que va a estar en la agenda el acuerdo transpacífico. Y además, de alguna manera, en los dos discursos se dio a entender ciertas urgencias, ¿no? Valdés terminó su discurso diciendo el tiempo es ahora, y Matos dijo no dejemos pasar esta oportunidad, ¿no? Más o menos coincide. Esta oportunidad, claro, algo de que bueno, vamos a ponernos las pilas en estos momentos para hacer las reformas necesarias como para que el país pueda dar un paso adelante. Nelson, ¿qué le dejó el Prado? Bueno, el Prado lo vi muy lindo. Creo que había un destaque importante de tecnología para ver y adelantos nuevos, maquinaria nueva que está saliendo ahora a la venta en prácticamente todo el mundo, o sea que estamos ahí en primera plana. Creo que eso es una muy buena cosa. Y por el otro lado, los discursos me dejaron los dos gusto a poco. Creo que sin duda que coincido con Tardáguila de las coincidencias que hubo entre los dos ministros, y sin duda se notó de parte del ministro, del presidente de la ARU, una coincidencia total con el enfoque que tiene el gobierno actual sobre las políticas agropecuarias. Especialmente las políticas agropecuarias relacionadas al agronegocio, a la exportación. No se nombró en ningún momento a la agricultura familiar, no se tuvo para nada en cuenta, a pesar de que el 50% de los productores ganaderos son productores familiares, o más del 50%, bueno, no se le tiene en cuenta en eso. Y mismo muchos de los expositores son productores familiares, ¿no? Bien. Pablo, ¿qué te dejó el cierre y los dos discursos? Bueno, en cuanto a lo que en definitiva fue la exposición, creo que fue destacable. Realmente es la conjunción del campo y la ciudad. Hablábamos hace unas pocas horas de lo que es conciencia agropecuaria y nosotros definíamos que parte de la conciencia agropecuaria que tiene que estar en las políticas de Estado es lo que pasa en la rural, ¿no? Es mostrarle al país entero lo que está pasando todos los días en el campo. En cuanto a los discursos, yo creo que son discursos con una mirada y una proyección del país. Nosotros entendemos que en el discurso del ministro hay cuestiones bien relevantes, bien importantes. Estamos definiendo y redefiniendo cuál es la política de Estado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de pasar de un ministerio de lápiz y papel a pasar a un ministerio moderno, un ministerio donde la tecnología dé oportunidades fundamentalmente a los que menos tienen. Ahí el presidente de la ARU ponía sobre la mesa lo que son el proyecto de guías electrónicas, que en definitiva son temas que tenemos que avanzar, proyectos innovadores y modernos como el proyecto de la mosca de la bichera. Entendemos que hay temas fundamentales y no comparto con el diputado porque creo que hay que detenerse en el discurso del presidente, fundamentalmente del presidente de la ARU, para sacar la política de por medio, donde sí hizo referencia a los productores familiares y a las políticas que de alguna forma se vienen desarrollando desde el gobierno, dándole oportunidades a la producción
familiar y a los más pequeños. Bien. Fernando. Bueno, yo primero creo que fue un prado extraordinario, ¿no? De todo punto de vista, récord de animales, récord de público, esos números que veíamos antes vinculados con la economía y la evolución del sector agropecuario, el crecimiento del sector agropecuario estaba reflejado en este prado, había muy buen ambiente, la gente contenta, de buen ánimo, con fuerza, me parece que todo eso que es muy bueno. Fue un prado muy agropecuario, con mucha presencia de marcas agropecuarias. Respecto a los discursos, para mí una de las cosas buenas que tuvo es que fueron cortos. Los dos fueron discursos cortos. Uno duró media hora, el otro 18 minutos, el del ministro. Fueron discursos cortos. A veces lo bueno y breve es dos veces bueno. Nos han matado con discursos de hora y media, llenos de detalles y de cosas. Fueron un poco a la esencia, me parece. A mí, pan con pan, ¿no? Comida de sonso. Obviamente, si uno esperaba una cosa diferente, creo que estaba equivocado. Fernando Matos fue presidente de la Asociación Rural, es Asociación Rural, es del cerno de la Asociación Rural. Gonzalo Valdés también. O sea, hay una sintonía perfecta entre uno y otro. Piensan igual, piensan lo mismo, quieren lo mismo, están en distintos mostradores, pero en definitiva los objetivos, los rumbos son los mismos, que a mí me parece algo muy importante. Nos vamos a la primera pausa comercial. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, como Gente de Campo Uy. También se pueden ver los programas en el canal de YouTube, Gente de Campo Uy, y si no, en la página web de Tele12, tele12.com. Además, también nos pueden escuchar a través de AM970 Radio Universal. Pausa la primera y ya regresamos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al segundo bloque de esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele, por AM970 Radio Universal. Estamos hablando de lo que dejó la Expo Prado. La pasión por la agricultura nos guió a enfocarnos en un nuevo emprendimiento y a esta gran familia decidimos llamarla ADP. Generamos toneladas de alimentos para enviar a distintos mercados del mundo. Nos motivan las alianzas y nos sigue impulsando nuestro compromiso con el campo uruguayo. ADP. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bueno, ahora sí, profundizamos un poquito más. Sí, Rafa. No, yo decía, Fernando decía, faltó más énfasis en la sanidad, y está bien. Y yo creo que también faltó más énfasis en la imperiosa necesidad de inversión en infraestructura. El agro está creciendo de forma muy notoria en la producción y la infraestructura tiene que acompañar de forma acorde con eso. Lo hemos tratado en algún programa acá hace algunos meses. La agricultura creció en 300.000 hectáreas, son unos 40.000 fletes más transportando granos, ni que hablar lo que aumentó durante el primer semestre el envío de animales a faena, la forestación. Perdóname, pero ¿estás hablando de cuál discurso? Porque en el discurso de Matos estuvo un capítulo para la infraestructura. Bueno, capaz que me lo salteé como se lo salteó Nelson en la parte. Pero se habló específicamente de la infraestructura, ¿no? A ver, contame a ver qué dije. No, bueno, yo ahora no traje el discurso, pero creo que está especificado ahí. A mí me parece que habría que haber tenido un énfasis mayor en esa necesidad. ¿Te referís a la infraestructura vial, digamos, la infraestructura carretera, vial, ¿no? básicamente. No. Sí. Yo creo que formó parte, hizo referencia. Obviamente, en un discurso de 18 minutos, para todo lo que quiere, no iba a ser detalle. El ministro hizo... No es el ministro de Transporte. Capaz que para mí es una preocupación más grande. Claro, una preocupación más grande. Coincido. Quizás la dimensión no estuvo acorde con tus expectativas, pero... ¿Me permitís? Pero el tema estuvo en el discurso. Hizo referencia puntual a la transversalidad del Uruguay. La apuesta que está teniendo el gobierno
desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con las carreteras en la transversalidad del país. Una inversión decidida de no mirar norte-sur, sino mirar este-oeste. Y la conectividad también mercosuriana, ¿no? Que durante muchos años sabemos que padecimos de rutas con dificultades, ¿no? Bueno, hoy hay una inversión clara y decidida en la transversalidad del Uruguay, y a eso fue que hizo referencia el ministro. Bueno, me alegro que haya sido así. El plan de obras viales se anunció hace muy poco, además. Y ¿no? se están haciendo obras, bueno, la Ruta 3, ¿no? Es muy importante entre el plan Ruta de 1 y inversión. San José, se va a hacer la doble vía de la Ruta 5, que es absolutamente Mirá que estoy de acuerdo con tu preocupación, imperiosa. pero simplemente apuntar que estaba está bien. Estaba referido, no está profundizado, pero estaba referido. Eso, Nelson, ¿te dejó gusto a poco porque no se habló de la producción familiar o por algo más también? No, porque primero que creo que hay una cantidad de medidas. Habló del tema de la mosca a la bichera, pero no hace 2 años y medio que se está hablando del tema de la mosca a la bichera y no se ha instrumentado nada. No se habló, como decía él, de toda la parte sanitaria y las dificultades que está teniendo el Ministerio para controlar todo eso, por falta de personal principalmente, porque no se han tomado ni siquiera el decreto 90-20 que tomó el Poder Ejecutivo, donde se limitaba las vacantes generadas en 2019 y 2020, se reducían y se dejaba 1 de 3 para 2020 y 2021, y sin embargo ni siquiera el 1 de 3 las ha tomado el Ministerio de Ganadería, perdiendo una cantidad importantísima de técnicos y de capacidades. Entonces, esa falta de personal hace que hoy no estén pudiendo con la garrapata, pero tampoco con la brucelosis, con la tuberculosis. Tampoco se podía antes. Parece como que antes era fantástico y hoy tenemos problemas. No. Te trajo el vaso medio vacío. No dije para nada eso. Me pareció. No era que antes era fantástico. No están pudiendo como si antes se podía y esta gente no está. Yo lo que digo es que con menos gente, menos se va a poder, y tú fuiste el que dijiste que el avance que hay en esas enfermedades. Sí. Y es cierto. No, el avance no. Y si no tenemos el personal y la cantidad de funcionarios para poder atacar el problema, realmente no se va a lograr. Y la mosca de la bichera hasta ahora es un gran encanto, está en la nube, como dice el diputado Frati, que hoy iba a estar acá y no pudo venir, pero no se ha bajado en lo concreto. Por primera vez ahora en la rendición de cuentas hay la posible creación de un fideicomiso con fondos que son para 1 año. El resto de los años, que van a ser 4 o 5 o 10 o más, no está prevista en la rendición de cuentas, por lo menos de este año, de dónde van a salir. Está previsto. Posiblemente, bueno, capaz que ahora en el Senado lo prevén, pero en diputados solo venía la propuesta para 1 año a partir del Fondo de Enfermedades Prevalentes. No, en primer lugar, uno tiene que mirar el Estado en contexto. O sea, no puede separarlo en tiempos legislativos, electorales. A ver, desde el año 2010, en el año 2010 el Ministerio de Ganadería tenía más de 2.200 funcionarios. Cuando el actual gobierno asume con 1.200, 1.000 funcionarios. 1.800. Quedan 1.200. Lamentablemente sabemos todo lo que pasó el primer año de gestión. Después encaramos una campaña electoral que también tenemos que ponerlo ahí al lado de la pandemia, porque la concentración a la hora de estar defendiendo los asuntos que nosotros entendíamos desde el Estado, transformaciones necesarias, bueno, el esfuerzo de quienes están al frente del gobierno también estuvieron en tiempos que requirieron su participación, sin lugar a dudas. Eso por un lado. Ahora, lo del tema de la bichera pasó por diputados, como otros tantos temas que pasaron por diputados aprobados en la rendición de cuentas, y ahora se le va a dar una solución de permanencia en cuanto a la financiación a través del fideicomiso. No por 1 año, sino indefinidamente. Es lógico. Y es más, avanzamos firmando un convenio con el Ministerio de Producción de Brasil, porque también las fronteras en todo este tipo de política sanitaria puede ser un inconveniente en cuanto a la eficiencia de la aplicación de esta tecnología que en frontera
con Brasil fundamentalmente, porque no tenemos separaciones, límites importantes, puede ser dificultoso. Así que en ese sentido el gobierno avanza con otro gobierno y en el sentido de los funcionarios, este año van a ingresar ya a través de los llamados previstos, porque lamentablemente la burocracia... Pero están todos previstos los llamados, pero no han entrado. Bueno, mire, yo creo que hemos avanzado más de lo que avanzaron los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque en definitiva... A ver, Fernando. No, yo quisiera decir algo, porque poner en términos de éxito o de avance en control sanitario un número de funcionarios, a mí me parece por lo menos un despropósito. Es decir, no se avanza en sanidad porque faltan funcionarios, me parece un despropósito. No son los funcionarios los que van a resolver el problema de la garrapata. No son los funcionarios los que van a resolver el problema de la brucelosis. No son. Lo que pasa es que obviamente, sí, pero si no hay funcionarios, obviamente no partiendo de un legislador en Frente Amplio, uno puede suponer que el Estado es el que resuelve todo y hay que ensanchar el Estado porque el Estado es el que tiene la llave. Y acá no pasa por el Estado. Me parece que las campañas pasan por otra cosa. De hecho, la campaña para erradicar la bichera a la cual el diputado le saca un poco de trascendencia, es una actividad público-privada con intervención fuerte de las gremiales rurales, de las gremiales de productores, con intervención privada, con financiamiento privado. O sea, no requiere de funcionarios extraordinarios para esto, y se va a erradicar se va a intentar erradicar un problema que genera 50 millones de dólares por año de pérdidas. O sea, por lo menos en eso está evaluado, que podrá ser discutible la evaluación. O sea, para mí poner en términos de cantidad de funcionarios, decir, como bajan los funcionarios, crece la garrapata, me parece, la verdad, que me parece una trampita, que es un jueguito que no está muy bueno. No es solo los funcionarios. Porque la garrapata se controla por los consignatarios, por los despachos tropa, por los propios productores que tienen que revisar en sus predios. Es decir, falta mucho compromiso. Sí, pero si no se controla, por eso no baja. mi crítica, mi crítica a que no estuvo, ya termino y yo lo escucho. Sí, sí. Mi crítica a que no estuvo en el discurso de Gonzalo Valdés especialmente es porque me parece que los productores tienen que hacer una especie de un mea culpa en materia de sanidad. No se puede pretender que el Estado te resuelva los problemas que vos tenés que resolver vos por tu cuenta. La brucelosis es otro tema y otra alternativa. Pero el Estado, las campañas sanitarias son campañas con disposiciones, con sanciones, con disposiciones claras, con publicidad, con una cantidad de cosas que no siempre requieren de funcionarios. Obviamente, funcionarios, si el Estado existe, tiene que existir funcionarios, pero no son vitales ni determinantes para resolver el éxito o el fracaso de una campaña. ¿Nelson? No, simplemente tenemos una visión muy diferente. Yo creo que atrás de las campañas hay gente, capaz que no hay gente en el campo, pero hay gente atrás de un escritorio haciendo y preparando esa difusión. Y además tiene que haber gente que controle en el campo la efectividad después de esa campaña. Esos controles los podemos dejar libre, ¿sí? Que cada productor se haga cargo y así estamos. ¿Usted cree que cada embarque de ganado va a haber un funcionario del ministerio en cada embarque? Y no sé si tiene que haber o no. No, tiene que haber un consignatario. Yo no soy especialista en... ¿no? Pero usted integra la comisión de ganadería, diputado. Hay hoy un técnico para marcar el ganado que va a subir a un camión. Tiene que haber un veterinario técnico para marcar. Sí. Bueno, pero no en cada embarque, eso es imposible. No, un veterinario sí, pero no oficial. Un veterinario. No oficial. No oficial. Sí, pero tiene que haber un veterinario para controlar. Usted me estaba hablando de funcionarios públicos. Y también tiene que haber alguien que después controle a esa gente privada. ¿En dónde? Y en algún lado del Estado tiene que estar. Por suerte vamos en algún lado del Estado tienen que estar. A ver, ¿cómo es eso, Pablo? No, que por suerte uno de los anuncios que se están dando, yo creo que es bien importante, pasar a la guía electrónica, terminar aquello de la seccional policial, donde eso todos tenemos que ir con el papelito para que el excelente. Policía no selle, que era del siglo pasado, ¿no? No solo del siglo pasado, sino que además todo el mundo lo trampea. Y bueno, y habrá que ver qué hacemos con pasa lo que pasa con y habrá la que policía. ver qué hacemos con las intendencias, ¿no? Y con esas oficinas que yo creo también tienen que automatizarse. Y esas personas se tendrán que dedicar a otra cosa, pero ese es el rumbo, ese es el camino, es lo que el ministerio tiene que hacer. Por eso decía al principio, yo creo que los mensajes hay que desgravarlos en términos absolutos, ¿no? Yo creo que los mensajes no fueron menores. Estamos hablando de una mirada a futuro, un ministerio
moderno, más eficiente. Sin lugar a dudas. No creo tampoco, pero está. No, yo sí lo creo. Yo te la llevo porque si no nos caemos del tablero. Pablo, pero ¿y cuándo arranca eso? Tu ministerio está en manos de tu partido. ¿Cuándo arranca eso? Defiendo todo. ¿Cuándo arranca? Es una buena pregunta. ¿Cuándo arranca eso? Y bueno, se entiende que ya está operativa, se anunciaron con la comparecencia del Ministerio en el Senado hace 48 horas, una serie de medidas que no solamente involucra la guía automática y está todo pronto para ponerlo en funcionamiento. Es lo que se nos dice. Ahora, yo no estoy en el Ministerio como para poderle darle una fecha exacta, ¿no? Rafa, todos más o menos coinciden de que el sector, por lo menos en lo que fue los discursos y demás, es el Maya Oro, es el que va a mí me gustó que Matos trajera nuevamente el concepto de Maya Oro, que lo había instalado el presidente en su momento y que se lo trató de forma bastante despectiva. Y Matos lo asoció con el líder y realmente el sector agropecuario, en parte gracias a que los precios estuvieron históricamente altos y eso favoreció, y en un momento de pandemia en el cual hubo sectores del país que bajaron su nivel de actividad prácticamente a cero, quien tiró del carro fue el agro. Pero esa fue una circunstancia puntual. En el contexto, en lo global, digamos, somos un país agropecuario sin ningún tipo de dudas. Matos dio los números de 14.500 millones de dólares exportados, 11.000 millones provienen del sector agropecuario. Somos un país agropecuario, somos básicamente un país ganadero porque tenemos las condiciones de suelos para eso, de las condiciones climáticas para eso, y lo vamos a seguir siendo. Entonces, tenemos que ponerle las pilas sin dudas a tratar de ser lo más eficiente posible en ese sentido y tratar de poder colocar nuestros productos en el mercado internacional, dado que tenemos un mercado interno que no da ni para un 10% de lo que producimos, colocar nuestros productos en las mejores condiciones de acceso posible, y a eso también me parece que es importante que ambos se refirieran, ¿no? Nelson, ¿usted ve al sector como el Maya Oro? Yo creo que el término Maya Oro no se lo merece el agro. El Maya Oro en una carrera de ciclistas hace que todo un equipo trabaje para él y él hace el embalaje final para ganar la etapa, y creo que el agro no se merece eso, que el agro trabaja todo junto, es todo el pelotón y no es el Maya Oro. Pero el agro es eso. El agro es eso. Yo creo que el agro es el pelotón, es realmente todos los que trabajan y fuerte y en primer plano y están a las 5 de la mañana cuando sale el sol ensillando el caballo. Y ahí creo que está el agro y no se merece el término de Maya Oro el sector agropecuario de este país. ¿Pero considera que sí es el sector de punta? Creo que sí, es el que tira de la economía y el que, genera esa el desarrollo. ¿Verdad? Podemos cambiar el nombre, entonces. Podemos cambiar el nombre, pero a ver. La locomotora que tira del tren, eso me parece perfecto. Bien. Pero el de Maya Oro... El Maya Oro para mí es el que va adelante. El Maya Oro es el que hay que proteger. Al Maya Oro es el que hay que cuidar. Y sin lugar a dudas, si no cuidamos el 80% de nuestras exportaciones, los que vivimos en el interior. Ustedes recuerden lo que pasó con la lechería por allá en el año 2010-12, que hubo una caída importante de los precios de la lechería y el derrame que había en el interior y en las localidades más cercanas del interior, repercutía en todas las áreas de la sociedad. En definitiva, el nombre no es lo importante. Claro. Pero y por supuesto, pero la definición es esa. Lo que juega acá es el peso que tiene el agro. Yo creo que se quiso burlar una situación, se quiso burlar desde el punto de vista político y en definitiva lo estaba elogiando, y eso fue lo que hizo el ministro, tomar esa definición para decir, bueno, aquí hay un sector que durante una pandemia fue el que tiró del carro, acá hay un sector que cuando vino el fondo coronavirus, que muchos miraban para otro lado, la ponía para que el país caminara, para que salgamos de circunstancias bien dificultosas. Yo creo que tenemos que estar bien orgullosos del agro uruguayo en su integridad, ¿verdad? No hay ninguna duda. Y creo que la definición de ser el mejor es una buena definición. ¿Fernando? Sí, no sé qué estamos discutiendo, el Maya Oro o no el Maya Oro, un tema de No nombre. es lo lo que pasa es que, como lo dijo el presidente, a Larrazábal no le va a gustar, pero no importa, le sacamos los Maya Oro, ponele los mejores, los más productivos, los más eficientes, los que generan más riqueza. El que tira el carro. Ponele, el que tira el carro. Ponele, sacale lo de Maya Oro. Obviamente, pero es indiscutible que el sector agropecuario en el Uruguay es la base de la economía, ¿no? Cuando está mal y cuando está bien.
el país se salva con el agro, con él perece. Esa frase no es mía, ¿no? Es vieja esa frase. Es viejaza. Es bien vieja esa frase, la tenemos clarísimo. Una cosa bien importante que estuvieron en los discursos es definirnos de qué somos. Yo creo que en la concepción de los discursos hay una definición de país. Lo que pasa es que... Si uno mira de arriba, somos un país verde, somos un país agropecuario. Eso completamente, pero ahora a mí me gusta escuchar al diputado decir, valorar al sector agropecuario en su justa medida. Me gusta porque eso durante las gestiones del Frente Amplio no fue tan evidente, así como lo está diciendo ahora. Yo noto que el Frente Amplio está hoy intentando acercarse un poco más al interior, al sector rural, después de que ningunearon a un solo Uruguay, mal, no recibieron nunca, después de que dejaron de ir al Prado, no pisaba a nadie, ni un diputado, ni un presidente, ni un ministro iba al Prado, nada. Esta oportunidad dejaron de ir. Dejaron de ir al Prado, lo ningunearon. El último que fue Mujica, que iba cada rato. Estábamos siempre en el Prado. No estaban siempre. No estaban siempre. Preguntale a Vázquez, yo le pregunto, Tabaré Vázquez, que tuvo 10 años de los 15, ¿cuántas veces fue al Prado? Le pregunto. Una cosa, ¿se acuerda cuántas veces fue? Tú decís nadie. Yo te puedo decir que íbamos, capaz que no iba el presidente, iba el pero ministro, pero no había una cosa tan explícita como hay hoy. Hoy obviamente hay un compromiso mucho más importante con el sector rural, con el medio rural, que lo que hubo en anteriores oportunidades. Y también a partir de las señales, también a partir de esta presencia de acompañar cuando hay una fiesta tan importante como esta, que usted mismo estaba dándole un carácter de relevante, es importante acompañar, es importante estar, es importante dar la cara. El presidente de la República tuvo con 12 ministros un día, no pasó nunca eso en la vida. Tuvo con 12 ministros reunidos con la Asociación Rural. Estuvieron permanentemente en el Ministerio de Ganadería, con actividades, con cosas. A mí eso me parece muy sustancial. Entonces yo digo, está bien, por eso a mí me gusta escuchar hoy, aunque sea tarde, porque ya pasaron, los 15 años de gobierno ya pasaron, aunque sea tarde, me gusta escuchar hoy que empiezan a entender un poco la realidad del Uruguay y no el centralismo montevideano que el Frente Amplio normalmente tiene como enquistado. Es el gobierno de la Asociación Rural, dijo Nelson recién. Bueno. Sí. El gobierno de la Asociación Rural. Y otra cuestión también... Y antes que era si va a ofender, antes era el gobierno del PIT-CNT. No era. ¿Pero antes era el gobierno del PIT-CNT? No, tampoco. Entonces ¿para qué dice es el gobierno de la Asociación Rural? Porque ¿No es un poquito peyorativa su postura? No, para nada. Disculpe que yo pelee a esta hora, pero... El ministro... No puedo conmigo. Si se levanta así... Expresidente de la Asociación Rural. El señor Valdés, el actual presidente de la Asociación Rural, un discurso casi muy similar. Y bueno, y toda la Cámara de Senadores ahora tratando la rendición de cuentas, donde el Ministerio tiene una cantidad de carencias y no salen a la luz esas carencias. El ministro anunció... ¿Otra vez va a volver con el personal? No, el ministro anunció 226 millones de dólares, 226 millones de dólares como nuevo incremento del gasto, sí, ¿no? Para muchas áreas. Para el año que viene, sí. Para 2023. Para muchas áreas. Sin embargo, ejecutó en estos años que tenía el presupuesto reducido, ejecutó el 80% de ese presupuesto. Entonces, ¿para qué quiere aumentarlo si no ejecuta lo que tenía asignado? Acá hay diferencias sustanciales, ¿no? Porque estamos pasados, dame que tengo que ir a la pausa. Simplemente esto. Gestionar no es gastar. Gestionar no es gastar más. Gestionar bien y tener buena nota no es gastar más. Al contrario, hay que gastar menos para hacer más. Pero lo bueno es que estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo. Lástima que pasaron 15 años, que no estábamos. Invierta en ganadería con la seguridad y el respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Bioquemia presenta el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Bioquemia, más productividad siempre. Bioquemia y Plaza Rural se suman al combate contra la garrapata. Bioquemia,
más productividad, siempre. Bioquimia.com. Presentamos IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue $2,82 el kilo, aumentando 2,3% con respecto al remate anterior y un aumento de 31,9% con respecto al mes de septiembre de 2021. El promedio general fue $2,69 el kilo, un 0,3% menos con respecto al remate anterior y un aumento de 25% con respecto al mes de septiembre de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue $2,57 el kilo, un 1,9% menos con respecto al remate anterior, un aumento de 20% con respecto al mes de septiembre de 2021 y es de destacar el 96,6% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. La pausa y ya ingresamos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bueno, último bloque, muchachos. Rafa. Había otro tema que estuvo en el discurso de Valdés fundamentalmente, que fue crítico sobre algunos incisos que se aprobaron en la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados sobre desvíos de fondos de colonización y del Instituto Nacional de Carnes para la UDELAR. Quería saber la opinión de ustedes al respecto. Bien fresquito, porque seguimos en reuniones permanentes. Hay 3 artículos, ¿no? 2 que involucran a INAC, otro que no tiene que ver con la producción, pero que involucra al LATU también, sí, el LATU también, que tiene mucha relación en cuanto a lo conceptual, ¿no? Exacto. Y otro que involucra al Instituto de Colonización. Nosotros tenemos una opinión bien clara en ese sentido, personal, que ya la hemos trasladado a la coalición, pero que lo estamos trabajando. Nosotros entendemos de que esos artículos no se pueden votar. Aquí hay un sector, como dijimos todos los bloques anteriores, ¿no? Que ha hecho un gran esfuerzo en momentos de dificultad del país, que le ha arrojado importantes divisas al país, que ha cooperado con la situación que el país ha atravesado y que entendemos que hay que abordarlo desde otra perspectiva, no desviando recursos para otros rubros de sectores del país, sino que, conversando con INAC, conversando con el Poder Ejecutivo también, a ver cómo de alguna forma fortalecer y redireccionar fondos que no sean desde el sector. Así que no va a salir eso. Bueno, lo estamos conversando. Habemos muchos que coincidimos que esos artículos no se pueden votar. ¿Nelson? No, yo creo que esos artículos fueron agregados por los diputados de la coalición en la rendición de cuentas, cuando se trató en diputados exactamente. Había otros, incluso sacaba fondos de INIA, pero ese no se votó. Pero sí se votaron estos otros, del LATU, de INAC y de colonización.
Yo creo que nosotros no estábamos de acuerdo, no los votamos y creo que es claro, y se lo he dicho a los diputados de la coalición, si se quiere poner un impuesto al agro, si se quiere poner, porque esto terminan siendo impuestos al agro, porque se desvían fondos que tienen un destino específico, impuestos que tienen un destino específico a otros sectores de la población, ¿no? O a otros sectores de la actividad. Por suerte va a primar la razón y estos artículos no van a salir. Entonces, si se quiere poner impuesto al agro, que se dé la cara, se diga, vamos a poner un impuesto así o asá, pero no un impuesto solapado, desviando fondos que iban, se había propuesto también para INIA, por suerte no salió, fondos que tienen un destino específico, se desvían, porque ya están creados, se desvían hacia otros sectores de la economía del país o de la sociedad, y que nosotros no estamos de acuerdo en eso porque, repito, si se le quiere poner un impuesto al agro, que se proponga como impuesto al agro para tal o cual otra cosa, pero no de esta manera. No, ¿Vas a coincidir? No, con eso sí, coincidimos. Para mí me parece un disparate lo que se inventó, un engendro, transferencia de recursos que el agro ya hace, ¿no? Para el fideicomiso del boleto, para distintas cosas, el agro ya transfiere, pero habría que corregir todo eso antes de seguir enchastrando. Y lo que sí había una propuesta de Jorge Gandini que a mí no me pareció mal, me pareció interesante, es decir, mantener ese 0,1, que no es un aumento de impuestos, porque del 0,6 le sacan el 0,1, ¿no? En el caso de INAC. Y que se destine a investigación, pero específicamente investigación en el sector agropecuario. Entonces, no es una transferencia. Es decir, se queda en el sector. Se queda en el sector y es para beneficio del sector. Lo que pasa es que habría que revisar el propio financiamiento de INAC. ¿No? Cerramos con Rafa. Rafa, ¿qué ibas a decir? No, que lo otro con lo que fue crítico Valdés fue con lo que habló el intendente de Paysandú sobre crear peajes para caminos internos. Bueno, no sé, yo qué sé, que pague el que usa, bueno, es un criterio que Tú sabes que puede Valdés ser. dijo algo bien importante, lo que se rinda cuenta. Uno paga la patente de rodado, que es uno de los principales tributos. No hables más que vienen los regalos. Que recauda. Vamos al grano. Terminamos por aquí. Les voy a agradecer mucho que hayan venido, los cuatro. Bueno, el Rafa viene siempre. Cuchillerías del Uruguay. Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está allí por Avenida Garzón, 630. Les hace obsequio de un muy buen cuchillo. Lo que codicea un Lorenzi, Un buen legítimo. cuchillo. Gracias Fernando, gracias Pablo por venir. Descendiente de libanés, muy cuchillero. Muy buen cuchillo. Muy bien. Nelson. Dice que los cuchillos no Gracias se regalan. por aquí, por venir. Estaba echando mano al bolsillo. A ver, Bueno, dale mío que yo a ver, te voy a dar 20. Dale por mí también. 10 cada uno. Ahí está, perfecto. Ahí está, 10 Este cada uno. va por él y por mí. Muy bien. 10 cada uno. Bien, gracias. Si no nos vamos a pelear, Juan. Sí. Todos los fines de semana voy de a 20 a 50. Voy Cansado fin de año. No hace transferencia, ¿no? No. Gracias por venir. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele y también por AM 970 Radio Universal. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.